nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Aunque hoy es 20 de marzo, pero como ayer era domingo, domingo de Cuaresma, entonces la Iglesia mueve la solemnidad para el día siguiente. Por eso hoy lo estamos celebrando. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Bien, como les había anunciado, está celebrando la iglesia, o estamos celebrando con la iglesia hoy la solemnidad de San José. Me han escuchado en muchas ocasiones hablar de San José, el padre adoptivo del Señor, el padre de la providencia, el que provee, ¿sí? El que cuida, el que protege. Pero una de las virtudes más grandes de José es el que cree. José cree en Dios, José cree en los planes de Dios, y José es el providente en esta historia de la salvación, ¿sí? María, por ejemplo, había creído en Dios y pone en riesgo su vida, porque por creer en Dios y por aceptar tener el Hijo de Dios, pone en riesgo su vida. Y al mismo tiempo, Jesús, al nacer, y estos magos de Oriente, al venir a adorarlo y anunciarle a Herodes lo que estaba pasando, están colocando en riesgo la vida de Jesús. Y en las dos ocasiones, José provee para la Sagrada Familia una salvación. José cuida de María y la toma por esposa. José cuida de Jesús, lo toma en sus brazos y huye a Egipto. José es el protector de la Sagrada Familia. Y yo creo que debemos rendirle ese culto a José. Es el hombre del silencio,
pero un silencio de obediencia, un silencio de fe, un silencio de credibilidad. José en su silencio cree en Dios. José en su silencio tiene fe en Dios. Y José en su silencio obedece a Dios. Son virtudes enormes y grandes encontradas en un ser humano. De hecho, se le llama el justo. José el justo. ¿Por qué justo? Porque cree, porque confía, porque tiene fe, porque obedece. Y eso es muy importante. Cuando nosotros celebramos siempre la festividad de San José, tenemos que rendirle culto a un hombre que en su silencio permitió que la historia de la salvación continuara, que un hombre en su humildad permitió o se dispuso para que Jesús pudiera cumplir o ejecutar esa historia de salvación. Y esa es otra palabra que nos puede servir a todos, disposición. Yo creo que si quisiéramos aprender una palabra hoy, sería la palabra disposición. Con José podemos disponernos también nosotros, disponernos a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio? En el Evangelio José escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Un hombre que cree en esa palabra y tanto que cree en esa palabra que terminada esta intervención en el sueño pone en práctica aquello que ha escuchado o aquello que ha recibido. Eso se llama disposición. Y si nosotros quisiéramos encomendarnos a José, tendríamos que disponer nuestra vida al servicio de Dios. Tendríamos que disponer nuestra vida a la escucha de la palabra. Todavía estamos en un mundo, o todavía los católicos no le dan esa devoción que se merece José. Son muy marianos, María, 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 pero poco van a José. Y yo creo que para María, ¿sí? Para María es muy importante que también adoren a su hijo. Y no solo a su hijo, a su esposo José. Es que es la sagrada familia completa. Esto es, póngase a pensar en una mujer que tiene un esposo ejemplar y que todo el mundo alaba a la esposa, a la esposa. Yo creo que la esposa por justicia también presenta a su esposo. Así que a nosotros nos falta todavía aprender a tener un culto más a José, a tenerle una devoción más grande a José, a reconocer que en medio de su silencio, de su oración, él permitió muchas cosas en la historia de la salvación. Entonces, volvámonos, o ya lo somos marianos, pero volvámonos devotos de José también. San José es el patrono de la providencia. San José es el hombre justo. San José es el hombre de la obediencia. Y entonces a él tenemos que acudir en este día para que nos ayude a disponernos en todos los planes del Señor, para que nos ayude a escuchar la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Hoy es un día bien especial para encomendar a San José todos los padres del mundo, todos los hombres del mundo, todos los proveedores del mundo, y para poner también en manos de San José la economía de cada uno de nosotros. Yo les digo de corazón, encomiéndese a San José, pero sean generosos. Si le van a decir a San José que les ayude en su economía, al mismo tiempo sean generosos, porque Él da, pero cuando nosotros damos también. Acuérdense la palabra que les enseñé ahora, disposición. Pídale a José todo lo que quiera, pero disponte a servirle al Señor. Provee todo lo que tú necesites, pero cuando ve que nosotros nos disponemos con un corazón generoso, humilde, lleno de verdad, lleno de obediencia. Así que José, que es el Padre de la Providencia, coloquémosle nuestra economía en manos de Él, coloquemos nuestra familia en manos de Él, pero al mismo tiempo dispongámonos a escuchar esa palabra de Dios y ponerla en práctica. Al mismo tiempo dispongámonos a compartir lo que tenemos con los demás, a ser generosos, a aprender a dar y verá que vamos a recibir. Que en este día, donde también nos recuerda Abraham, que Dios lo escoge a él para formar un pueblo, que también Dios nos escoja a nosotros como ese pueblo que Dios quiere formar, que nosotros también seamos los elegidos de Dios para caminar de acuerdo a los planes de Dios.
y al mismo tiempo pidámosle a José que nos regale esas virtudes tan bonitas que Él tiene como varón y hombre justo para disponernos a los planes del Señor, para obedecer a la palabra de Dios y para creer contra contra todo de que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.